¿Qué hora es? 9:30. Hemos empezado 8:15. Llevamos orando todo este tiempo, adorando al Señor. Bueno, saben que empecemos, está bien ahí, saben que empecemos hablando de santidad. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Que era deleitándonos en la santidad de Dios, una iglesia pura. Definimos un poquito lo que era la santidad. Luego después, la otra semana hablemos de pasión por su santidad y ahí hablemos que la santidad no tiene que ver con legalismos, sino con el corazón. Y hoy seguimos con pasión por su santidad, una vida de oración. Amén. Primera de Pedro, seguimos con el mismo verso, capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Cierra tus ojos, dile al Señor, Padre, pon tu palabra en mi espíritu. Y escucha a Dios con el oído, con el corazón, con el alma. Abre los oídos espirituales hoy. Y dile al Señor que te dé hoy su santa y bendita palabra. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Apláudele al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Repito lo mismo que en todos los mensajes de primeras. Como estamos hablando de pasión por su santidad, la palabra pasión viene del latín patior, que significa sufrir o sentir. Es una emoción muy fuerte hacia una persona, tema u objeto. Hay 6 términos para la palabra pasión: amor, deseo, gozo, odio, aversión y tristeza. Tener pasión por Dios y su santidad es entusiasmarme con Él y con su santidad, disfrutar de su amor, desearle, gozarme en Él y su palabra, llegar a odiar lo que Él odia, rechazar lo que Él rechaza y entristecerme si no honro algún día su santidad. Para hablar de un hombre de pasión por Dios, venimos hablando de Nehemías. La primera parte, la segunda parte, toquemos que Nehemías se dolió cuando Jerusalén estaba derribada, quemada a fuego y destruida, y expliquemos el por qué se entristeció. Y se entristeció porque Jerusalén es una ciudad amada por Dios. Y como él tenía pasión por su Dios, se entristeció con lo que Dios entristece. Pero se gozó en ir a reedificar Jerusalén. Porque la iglesia que disfruta de la santidad de su Dios y que tiene pasión por su Dios, también disfruta de hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la primera característica. Hablemos de que un hombre y una mujer de santidad, pasión por la santidad de Dios, es un hombre y una mujer no que vive triste, pero sí que tiene sufrimiento en su corazón cuando ve que Dios no es honrado ni su santidad respetada, pero que sí se goza cuando Dios es honrado y su santidad es respetada. Pero la segunda característica que quiero que veas es que la Biblia dice que cuando Nehemías se enteró de que Jerusalén estaba mal, dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré. Y me gustaría hablaros de pasión por su santidad, una iglesia de oración. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? Levanta tu mano y grita para el Señor un poderoso aleluya. Después de entristecerse, lo segundo que hizo fue orar.
Una de las características de un hombre y una mujer de pasión por la santidad de Dios es la comunión con Dios. Desea hablar con Dios. Anhela estar con Dios. Disfruta de estar con Dios. Es un hombre que vive para la eternidad. Todos nosotros siempre oramos, dame poder, dame unción. ¿Sabes cómo oraba Jonathan Edwards? Séllame para la eternidad. Es un hombre que vive para la luz de la eternidad. Es un hombre que pasa más tiempo hablando con Dios que hablando con los hombres. Una iglesia que tiene pasión por la santidad de Dios hablará más con Dios que con los hombres. Es más, una iglesia que tiene pasión por la santidad de Dios es un poco sola, en el sentido de que no siempre está con gente. Busca lugares para hablar con Dios, para disfrutar de Él, para pasar tiempos y ratos con el Espíritu Santo y disfrutar de la compañía dulce del Santo Espíritu de Dios. Una persona que tiene pasión por Dios vivirá la luz de la eternidad, comprobando lo que es agradable a su Dios. Porque conoce el Salmo 139, que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guía tu mano. Si yo dijere, las tinieblas me van a encubrir de Jehová, he aquí lo mismo te da las tinieblas que la luz, porque las tinieblas resplandecen alrededor de ti. No hay nada que me pueda ocultar de ti. Y ahora dice el salmista, he aquí que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas de mí, sin faltar una de ellas. Cuán grande, oh Dios, son tus pensamientos. Si los enumero, no los puedo contar. Me duermo y me despierto, y todavía estoy contigo. Es un hombre que disfruta de la gran compañía del Rey de Reyes y del Señor de Señores, disfrutando cada momento y cada etapa de su vida de la compañía del Señor. Busca lugares para disfrutar de Él, busca sitios para hablar con Él. Es un hombre que está educado para servir a Dios y tiene educada su conciencia por la palabra de Dios para servir al Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia, disfrutando de la santidad de Dios. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar aparte y allí oraba. ¿Te puedes imaginar este gran hombre llamado Jesús? Se levantó muy de mañana, siendo muy oscuro, se fue a un lugar. ¿Te puedes imaginar conmigo? Ahí buscando a su Dios. ¿Te puedes imaginar cómo Jesús oraba? Derramando su alma, su corazón al Padre en intimidad, buscando un lugar aparte, levantándose muy oscuro. Es decir, el día no había llegado y Jesús ya estaba en pie. Cuando todos los demás dormían, Él ya estaba en pie para buscar a Dios su Padre. La pregunta es esta: ¿qué hace que un hombre tan ocupado como el Señor tenga tiempo para buscar a Dios? ¿Nunca te has hecho esta pregunta? ¿Qué hace un hombre tan ocupado como el Señor para apartar tiempo para buscar a Dios? Te recuerdo que Él por el día sanaba enfermedades, liberaba poseídos, libertaba a gente que estaba atada, atendía las necesidades, y esto no por docenas sino por multitudes. Esto tenía que ser agobiante. Era tan agobiante que le dijo a los discípulos, preparadme las barcas para que cuando la gente venga no me agobien y yo me monte en las barcas y me vaya. Porque era agobiadísimo tener tanta gente detrás de ti queriendo tocar el borde de tu manto. Los enfermos queriendo tocar el borde de tu manto. La gente queriendo escuchar las palabras del reino que salen de tu boca. La gente esperando ser sanada y atender cualquier necesidad. ¿Qué hace que un hombre tan ocupado como Jesús por el día se levante muy de mañana, aun cuando es oscuro y cuando la gente no le ve, a buscar a Dios su Padre? ¿Y sabe qué es eso? Hay muchas razones por las que Jesús se levantaba a buscar a Dios su Padre, pero una de ellas es su pasión por estar con su Dios,
su anhelo de hablar con su Padre Celestial. No quería realizar nada sin primero hablar con su Padre. No quería tomar ninguna decisión sin hablar primero con su Padre. No quería dar un paso por el día sin doblar primeramente sus rodillas por la noche y encomendar su vida a Dios su Padre. Y eso me enseña que Jesús no solo era un hombre de oración, Jesús era un hombre de pasión por Dios. Tenía muchas cosas que hacer, pero la prioridad de su vida era buscar el rostro de Dios su Padre. Había venido de la eternidad, estaba con Dios cara a cara durante toda la eternidad, pero cuando viene a la tierra y se mete en un cuerpo, Él busca lugares desiertos cuando es oscuro y nadie le puede molestar, y ahí se pone de rodillas a hablar con Dios su Padre. Tenía pasión por su Padre. Y la Escritura dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien, amén. Si Jesús tenía pasión por la santidad de Dios, yo quiero tener también pasión por la santidad de Dios. Amén. Y buscar lugares secretos, y buscar lugares a solas, y ponerme a hablar con Dios mi Padre. Hay un verso, un capítulo que a mí es fascinante. Mateo 14, 22, 23 dice la Escritura: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Escucha esto, porque esto a mí me ha hecho mucho bien. El día anterior no solo había sido muy ocupado, muy trabajoso, muy fastidioso, sino que ese día por la mañana Jesús recibió una noticia. Y la noticia que Jesús recibió fue esta: a tu primo Juan el Bautista Herodes lo ha decapitado, le ha cortado la cabeza. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Por lo tanto, las noticias malas también le afectaban, como a ti y a mí. La diferencia es que él confiaba mucho más en Dios su Padre que tú y que yo. Le habían dicho: a tu primo le han cortado la cabeza. Y él, apesadumbrado por esa noticia, se monta en la barca y se va a la otra ribera con sus discípulos. No quiere hablar, no quiere que nadie le moleste. Quiere pasar un rato a solas, porque aparte, cuando uno está triste, una de las cosas que quiere es que nadie le moleste, ¿verdad? Una de las cosas que una persona quiere cuando está triste es que nadie venga a hablar. Y Jesús estaba lleno de gente. Pero en ese momento Jesús se entera de aquella noticia tan drástica, tan triste, con tanta pesadumbre de tristeza en su alma. Y él va y toma la barca y se va a otra ribera. Se quiere olvidar de todo, no quiere hacer nada. En ese momento su primo Juan lo han decapitado, le han cortado la cabeza, rodado por la cárcel de Herodes. Pero en ese momento, cuando él va en la barca, la Escritura dice que cuando sale de la barca, lo primero que ve es una multitud. Ve una multitud impresionante, y la pregunta es: ¿quién tiene ganas de ministrar ahora? ¿Quién tiene ganas de orar por los enfermos? ¿Quién tiene ganas de ministrar a los necesitados? ¿Quién tiene ganas de predicar las palabras del reino? Absolutamente nadie. Pero Jesús no era como todos los hombres. Jesús era diferente a todos los demás. Se queda mirando a la multitud y dice: y tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Y ahora dice la Escritura: y sanó a los que estaban enfermos. Dice: y les predicó del reino de Dios. Y además los alimentó. Un joven le trajo una comida y milagrosamente la multiplicó. Y ahora, claro, ha recibido una noticia, pero se pone a ministrar. Y lo que me llama la atención es esto. Dice: enseguida hizo entrar a sus discípulos en la barca. La palabra enseguida en el texto griego es un verbo en pasado que significa anarcazo, que quiere decir obligar a alguien a hacer algo que tal vez éste no quiere. Es decir, ha terminado la predicación, ha terminado las palabras del reino, ha terminado de sanar a los enfermos, ha terminado de alimentar a las multitudes, y ahora Jesús le dice a sus discípulos: chavales, venga, vayan, que me quedo yo aquí solo. ¿Pero por qué, maestro? No, quedamos contigo. No. Ven
Dejaos que me quedo yo aquí. Que no, maestro, que no te queremos dejar aquí solo con esta multitud. No os preocupéis, yo a la multitud amablemente la despido. Dejadme aquí solo, que me tengo que quedar aquí solo. Venga, venos, que no, que os vayáis. Ellos no querían, pero él los obligó, no discutió, obligó a hacerlos. Y después despidió a la multitud. La pregunta es esta: ¿por qué obligó a sus discípulos a irse? ¿Qué planeaba Jesús después de despedir a la multitud? ¿Qué tenía en su mente? La respuesta está en el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Amén. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Oh, Dios. No sé si esto a ti te llena de alegría. No sé si el maestro es el amor de tu vida, pero si es el amor de tu vida, esto te tiene que llenar de alegría. Esto es lo que él quería. Había trabajado mucho, había predicado mucho, había sanado a los enfermos, había recibido una noticia, un palo impresionante. Su primo Juan lo han decapitado, ha terminado de ministrar a una multitud, les ha predicado el reino, les ha sanado de sus enfermedades, los ha alimentado milagrosamente, pero planea todo rápido y corriendo para quedarse a orar a Dios su Padre, descansar en Dios su Padre, refugiarse en Dios su Padre como un niño pequeño en los brazos de su Padre, deleitarse en Dios, coger fuerzas de Dios y sacar fuerzas de su gracia. Y para eso obligó a la gente de su confianza a irse, y a la multitud amablemente despidió a fin de quedar solo con Dios su Padre. ¿Qué planeaba Jesús? Jesús planeaba quedarse solo para empezar a derramar el alma. Había tenido un día que era un caos, había recibido una noticia que le había hecho daño, pero él no terminó su tarea. Debía de seguir predicando, debía de seguir sanando, debía de seguir atendiendo a los necesitados, pero terminado eso, planeó todo para quedarse a solas con Dios su Padre y descansar en Dios su Padre. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nuestra pasión por el Señor es tan corta, tan tenue y tan mediocre, que cuando tenemos un problema no sabemos refugiarnos en Dios nuestro Padre. Nos vamos fuera de Dios, corremos de Dios, mas no es la solución. La solución no es correr de Dios, la solución es correr hacia Él y refugiarte en Él y doblegarte en Él y decirle: aquí estoy, medito en tu palabra, confío en ti. Amén. Es planear todo para quedarte a solas con Dios. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Has hecho eso alguna vez? Planear las cosas para quedarte solas con Dios. Es alucinante. Jesús planeó todo para quedarse solo. Escucha, iglesia, es glorioso quedarse con Dios a solas. Amén. Sí, Señor. Iglesia de Jesucristo, os estoy animando a orar. Amén. ¿Sabes? Hay cristianos que nunca han orado en su hogar. Nunca se han metido a orar a Dios aparte. Conozco obreros que hace años que no buscan al Señor a solas. ¿No te parece eso alucinante? La iglesia del siglo XXI ya no danza como María el Señor. Amén. Ahora danza para Herodes. Pero es hora de que la iglesia vuelva a la intimidad con Dios. Vuelva a apasionarse con su Dios. Se quede a solas con Él a buscar su santo rostro. Empiece a buscar a Dios hasta encontrarlo. Te voy a decir una palabra, una oración agonizante, una oración doblegada, una oración humillada no será pasada por alto. Una oración humillada no pasará delante de Dios sin que sea respondida.
Sígueme con el piano. Levanta tu mano conmigo y repite esta palabra. Una de las características de una iglesia que tiene pasión por la santidad de Dios es que es una iglesia de oración. Os enseñé hace poco que la oración no es una obligación ni una carga, es un deleite cuando entiendes la gracia. Nehemías oró. Tú eres mi universo. Nehemías oró. Y qué estrecha relación con Dios no mantuvo en ese tiempo de oración con Dios. Qué estrecha relación, que mira esto, que cuando lo he visto, he alucinado. He alucinado, Antonio Enrique. He dicho, qué hombre de Dios. Ya saben que de los hombres del Antiguo Testamento, Nehemías es uno de los que más me gusta, os lo dije. Y además he descubierto algo, Enrique, impresionante de él. Mira esto. Qué estrecha relación con Dios en aquel tiempo de oración. Que ahora él, ustedes saben que era el copero del rey, Artajerjes. El copero era que bebía antes por si había alguna pócima, pues se moría él y no el rey. Y probaba antes la comida, no sea que hubieran echado veneno, entonces moría él antes que el rey. Eso era un cargo muy grande. Él era judío y lo habían llevado deportado de Jerusalén a Babilonia. Allí había nacido como esclavo, pero el rey, ¿qué hombre de Dios no vio en él? Porque escucha, si yo soy rey, yo no hubiera cogido un judío. Porque un judío es de los deportados, no van a tener a nosotros rabia y odio. Yo cojo otro hombre, un griego como yo. Pero ¿qué hombre de Dios no vio en Nehemías que dice, este no engaña? Este cuando bebe, bebe. Y cuando come, come. Y prefiere morirse él antes que yo. ¿Qué hombre de principios no vio? Y lo pone como copero. Y dice la Escritura, había servido delante del rey por años, dice, y jamás estuvo triste. Porque créete, un hombre de Dios no quiere decir que no esté triste. Porque cristianismo no es ausencia de problemas. Que nadie te engañe. Es gozo aún en medio de la aflicción. Y ahora, mira, escucha esto porque esto es impresionante. Cuando llega ese día, después de haber ayunado, creo que ayunó y oró 4 meses. Y después de ese día, cuando llega a dar la copa delante del rey, el rey le dice, Nehemías, dice, sí señor, dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y ahora dice el rey, esto no es sino quebranto de corazón. Algo te ha pasado y no me has dicho. Y dice la Escritura, y yo Nehemías temí mucho. ¿Sabes por qué temió? Porque el rey Artajerjes era un rey soberano. 127 provincias bajo su autoridad. Podía mandarle a decapitar por cualquier tontería. Que Nehemías fuera y se cayó un poquito de vino, si se enfada el rey dice, chavales, llevarlo y decapitarlo. Por eso dice Nehemías, y yo temí mucho. Y no le dijo nada al rey, simplemente le dijo, estás triste, ¿eh? Pero qué hombre de autoridad, ¿no era Artajerjes? Dice que temí mucho, dice el varón de Dios, temí mucho. Y ahora, cuando ya dice eso el rey, dice Nehemías, bueno rey, vive para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste? Y mi rostro de esta manera, cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Dice la Escritura, y me dijo el rey, pídeme lo que quieras. Y dice Nehemías, y oré al Dios de los cielos. Y le dije, rey, si he hallado gracia delante de ti, mándame como gobernador a Judá y yo reedificaré las ruinas antiguas. Quiero que notes esto. Dice, pide de mí. Y dice Nehemías, oré al Dios del cielo y le dije al rey, dame gracia para ir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado entre que el rey le ha pedido y la respuesta de Nehemías? ¿Cuánto puede pasar? Porque escucha, estar delante de un hombre que tienes confianza te hace una pregunta y tú puedes pensar, me ha hecho esta pregunta pero me voy a parar, la medito. La pienso, voy a contestar bien. Porque como hay confianza, o con un hombre que no tiene tanta autoridad, me viene a mí un hombre, me hace una pregunta, sé que no me va a matar porque le espere 5 minutos, me paro, pienso. Pero delante del rey Artajerjes, si él te pregunta, tú tienes que responder al instante. No puedes quedarte, bueno, sí, espera rey, espérate, voy a orar al rey. No puedes decir eso porque se enfada y te mata. Pero entre la pregunta del rey y la respuesta de Nehemías, dice la Escritura,
oré al Dios de los cielos. Pero ¿cuánto puede durar la pregunta y la respuesta? ¿Un segundo? 2 segundos como mucho. No puede durar más. Pero qué intimidad no tenía ese hombre. Qué acceso tan rápido a la presencia de Dios. Qué comunión tan drástica con Él. Qué conciencia tenía del poder del Espíritu Santo. Qué intimidad había cultivado con Dios. Que entre la pregunta y la respuesta, Él ora al Dios de los cielos. Tiene una clara relación con Dios. Empieza a orar a Dios. No sabemos lo que le dijo, si dame luz, si dame palabra, si convéncele. No dice la Biblia ni siquiera su oración. Mira si era rápido que la Biblia ni la registró. Pero el Dios de los cielos la escuchó y su siervo oró. En un segundo hubo una declaración a Dios. Wow. Súbelo, súbelo. Entre la pregunta del rey y la rápida respuesta de Nehemías apenas había un segundo, pero le dio tiempo de orar a Dios. Nehemías era un hombre que practicaba la presencia del Señor. Tenía educada su mente y su conciencia para hablar con Dios en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Esta entrada tan rápida a la presencia del Señor, tan directa, en un momento tan concreto, me habla de un hombre humillado, doblegado, disponible, consciente de la presencia de Dios en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Oh, creo que necesitamos hombres así. Escucha esto que te voy a enseñar. Tienes que tener tu mente educada. No educación, no estoy hablando de eso, sino educada por Dios. Mira, yo a veces he estado en conversaciones, esto nadie lo sabe. He estado hablando así con hombres y de pronto he dicho, Señor, mira lo que ha hecho este. Sí, sigo hablando con él. Señor, mira lo que ha dicho, ¿por qué lo ha dicho? Y sigo hablando con él. Hay que estar sumergido en Dios. Tener entrada fácil a la presencia del Señor, porque eso muestra a un hombre humillado, doblegado, disponible para Dios. Una iglesia que tiene relación con Dios y que tiene una pronta entrada en Dios. Pero nos alimentamos de tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios, que cuando te pones a orar te cuesta entrar en su presencia, porque te estás llenando de cosas que son inservibles, triviales, que no tienen nada que ver con la eternidad. Mas hoy te declaro una palabra de Dios y te digo, es hora, iglesia del Señor, que la iglesia del Señor sea un Nehemías del siglo XXI. Mientras los demás no quieren orar, tú ponte a buscar a tu Dios. Ten pasión por Él. Ten una entrada rápida a su presencia. Ten educada tu conciencia por la palabra de Dios. Escucha esto. Levanta tu mano conmigo y repite: una iglesia apasionada por la santidad de Dios no solo tendrá intimidad, sino también comunión. ¿Qué diferencia hay entre la comunión y la intimidad? ¿Qué diferencia hay? Súbeme esto un pelín. ¿Qué diferencia hay entre la comunión y la intimidad? Intimidad, tímido, solitario, secreto. Intimidad tiene que ver con tú y Dios. Dios y tú. En un lugar aparte, solo, dedicado. Pero comunión tiene que ver con comunión. Unión común. Entonces hay gente que tiene intimidad, pero cuando salen de la intimidad se olvidan de tener comunión. Han orado un momento, pero cuando salen se olvidan de que oraron. Y una de las tácticas de Satanás es que la iglesia pierda su comunión. Porque si no puede romper la intimidad, por lo menos va a romper la comunión. Porque cuando uno tiene intimidad y después sale y se olvida de que oró y ya no vuelve a hablar con Dios, será más susceptible a la tentación.
Pero una de las cosas de ser guardado por Dios para que la tentación no venga, es decir, perdón, venir va a venir, sino que no nos atrape, es estar consciente de Dios a pesar de no estar en el lugar de oración. ¿Han entendido esto? No solo es intimidad, también es comunión. Es llevar la intimidad en forma de comunión en mi diario vivir. De manera que voy en mi coche y sigo teniendo comunión con Dios. Estoy en mi trabajo y sigo teniendo comunión con Dios. Estoy atendiendo a la gente y sigo teniendo todo en común con Él. Vengo a la iglesia, sigo teniendo comunión con el Padre Celestial. No solo es intimidad, es comunión. Satanás no quiere que la iglesia tenga intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia sin intimidad es una iglesia estéril. No tiene fruto de Dios. Y el fruto viene por la intimidad. Pero si no consigue que no tengamos intimidad, por lo menos nos va a privar. Él va a querer de la comunión con Dios. Va a llenar nuestros pensamientos que no son de Dios. Y va a traer tentaciones que no son de Dios. Pero cuando uno no solo mantiene su intimidad, sino su comunión con Dios, cuando el diablo venga a ofrecerte lo que Dios no quiere que cojas, la comunión te va a privar de hacerlo. ¿Qué es tentación? ¿Qué es tentación? Tentación en griego es peirasmo, incitación, dificultad. Satanás te tienta con la intención de obstaculizar tu obediencia a Dios, perder tu comunión con Él, quebrantar tu decisión de obedecer a Dios, así debilitar la fuerza de tu voluntad y sacarte de tu lugar. Mira, escucha esto que te voy a decir. Debemos de tener mucho cuidado con las tentaciones, porque el pecado llama al pecado, la obediencia llama a la obediencia. Si permites que caigas en una tentación del diablo, eso va a quebrantar tu decisión de obedecer a Dios y va a debilitar tu voluntad. Y eso es lo que intenta Satanás, debilitar tu determinación de obedecer a Dios. De manera que una tentación te hará más débil. Y si vas a otra tentación te hará más débil. Y si harás a otra tentación te hará más débil. De manera que cuando quieras volver, la voluntad no te va a dejar porque va a estar esclavizada. Pero de la misma forma que una tentación te debilita si caes en ella, si tú la traspasas y la resistes, eso te fortalece. Eso fortalece tu fe, fortalece tu carácter para ir en semejanza a Cristo Jesús el Señor. Cuando ves que vences un problema, eres capaz de vencer otro. Y cuando vences otro, eres capaz de vencer otro. Y así es con la tentación. Si eres capaz de decirle al diablo no, eso te hace más fuerte para decirle otra vez no. Y eso te hace más fuerte para decirle no. Por eso la iglesia debe de tener intimidad y comunión con Dios. Apláudele fuerte al Señor. Nehemías no solo tenía intimidad con Dios, también tenía comunión con Él. El primer síntoma de un hombre apasionado por Dios era la tristeza. Se entristece cuando Dios no es honrado. El segundo es que es un hombre y una mujer de oración. Se goza en deleitarse en su Dios, en su santidad. Mirad, con esto termino. Los hombres que siempre y las mujeres han marcado la historia han sido hombres y mujeres de oración. Siempre, hermanos. No existe cristianismo sin búsqueda. Por ejemplo, Carlos Simeón oraba de 4 a 8 de la mañana. Juan Wesley, que trajo un avivamiento a Inglaterra, oraba 2 horas diarias. Joseph Ajeni oraba de 4 a 8 de la mañana. Juan Bech oraba de 8 a 10 horas diarias. Bárbara Banes oraba 8 horas diarias. Adoniram Johnson oraba entre 2 y 3 horas diarias. William Branwen oraba 4 horas diarias. Leonard Ravenhill oraba 2 horas diarias. Una cosa es orar como oró Lot y Sansón una vez, y otra cosa es ser un hombre y una mujer de oración. Eso es totalmente diferente. Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, Daniel, Samuel eran hombres de oración.
¿Sabes cuál es el problema? Es que hoy la iglesia ora. La iglesia ora, pero no es una iglesia de búsqueda. No es una iglesia de oración. Yo no te digo que ores todas estas horas, yo tampoco las oro. Pero guarda tiempo para buscar a tu Dios. Y luego esa intimidad llévala en forma de comunión a tu vida diaria. Porque es así como evitarás la tentación y permitirás que el Espíritu Santo trabaje con tu corazón para ir pareciéndote al Señor Jesús. Se dice que cuando Spurgeon oraba, es como que Jesús estaba a su lado. Carlo Fine solía orar hasta que comunidades enteras caían postradas bajo la convicción del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que le pasó a Carlo Fine? Una vez le invita a un anciano a predicar. Cuando va a predicar, predica de Sodoma y Gomorra. Predicó de Sodoma, una ciudad maldita. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que solo había un justo llamado Lot. Se levanta el pueblo, hasta los niños le querían apedrear. Y él cae de rodillas y dice: ayúdame, Señor, me van a matar. Desciende el Espíritu Santo y caen todos de rodillas llorando de pie delante del Señor. Se vuelve él a casa, tenía hambre, comió, vuelve a la convención y la gente seguía llorando. Toda la noche la gente llorando, se hizo de día y seguía llorando la gente. Es que él predicó de que Sodoma era una ciudad maldita y que solo había un justo llamado Lot. Lo que él no sabía es que esa ciudad se llamaba Sodoma y el único predicador que le invitó a predicar, que era anciano, se llamaba Lot. Él no lo sabía, pero predicó inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso hubo esa conversión. Iglesia, quiero que entiendas que una iglesia apasionada con Dios y su santidad será una iglesia que tiene una vida de oración, de intimidad y comunión. Intimidad es soledad. Comunión es tener las cosas en común con Dios. Te leo estos textos y terminamos. Salmo 63, del 1 al 4. Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Isaías 26:9 dijo el profeta: mi alma te ha deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu, madrugaré para buscarte. Salmo 42 dijo el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo y verdadero. Mi carne te anhela. ¿Cuándo será el día que me despertaré y moriré y despertaré para estar contigo? Salmo 55:17. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y oraré a ti, y tú escucharás mi voz. Segunda de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Filipenses 4:6 al 7. No os inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Romanos 12:12. Alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en oración. Mateo 6:6. Jesús dijo: pero tú cuando ores, entre tu cuarta y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hebreos 4:17. Así que acercaos al trono de la gracia confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro en tiempos de necesidad. Iglesia, vamos a orar. Tú puedes decirme: pastor, yo no tengo pasión por Dios. Y yo te digo esto, que ha sido el final de lo que he escrito.
Las cosas, si no se tienen, humildemente se piden. Dile conmigo: Señor, dame un corazón apasionado por ti. Sí, Señor, levanta tu mano y díselo al Señor: Señor, dame un corazón apasionado por ti, apasionado con su santidad, apasionado con su intimidad, apasionado con su comunión con Dios. Fortalece tu determinación por Dios, fortalece estar cerca del Señor. Vence tentaciones para seguir venciendo otras tentaciones. Está aquí el Espíritu Santo, está aquí el Espíritu Santo, está aquí el Espíritu Santo. Díselo al Espíritu de Dios en este momento: Padre, yo quiero tener intimidad, yo quiero tener comunión contigo, quiero tener relación contigo. No quiero que veas la oración agobiante, pesadumbrosa. Quiero que la veas como un deleite de hablar con Dios tu Padre. Aparta tiempo para estar con Dios. Aparécete al Señor Jesús, imítalo, confía en tu Dios, alégrate en Él, sigue confiando en su bondad, acércate en su misericordia. Díselo al Espíritu Santo: quiero ser un hombre y una mujer de intimidad contigo, como los grandes hombres de Dios, como los hombres de la Biblia. Quiero dedicarte tiempo a ti. Es la segunda característica de una iglesia apasionada por la santidad de Dios: es vivir en oración continua a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has administrado en esta tarde. Has puesto tu Espíritu en tu palabra. Estás hablando a tu pueblo, Padre. Señor, dispone el corazón de tu pueblo. Levántalo para ser un pueblo de oración, un pueblo de intimidad, que te ame a ti, Señor, que te ame a ti. Aleluya. Muchedumbre